tardes, amigos. Mi nombre es Abigail Flores y estudio la carrera de Ciencias Forenses. En el tema de hoy les vengo a enseñar qué es la criminalística, la fotografía forense, la dactiloscopía y la balística. Se utiliza la denominación del término criminalística para referirse al conjunto de disciplinas que se utilizan especialmente para el esclarecimiento de los casos criminales. La criminalística científica. La criminología es una ciencia multidisciplinar que consta de 3 disciplinas. Número 1, disciplinas relacionadas con la realidad criminal. Son psicología criminal, antropología, biología criminal, geografía criminal, entre otras. 2. Disciplinas relacionadas con el proceso criminal, que es la criminalística, táctica y técnica. 3. Disciplinas relacionadas con la represión y prevención del delito. Entonces vamos a comenzar con el video y espero que les guste. El objetivo es el conjunto de lentes convergentes y divergentes que se ocupan de dirigir la luz al sensor para crear una imagen óptica, para conseguir una imagen lo más fiel a la realidad que observamos. Cuando un objetivo más grande es, se dice que más calidad ofrece, debido al tamaño y a la cantidad de lentes que contiene. Además, cuanta más luz sean capaces de captar, mejor para la realización de nuestras fotografías. En las cámaras compactas la lente suele ser pequeña, al contrario de las reflex y las compactas avanzadas. Según el diafragma, los objetivos pueden ser más o menos luminosos. Este soporte ha evolucionado de las primeras cámaras de fotografía química a los sensores de imágenes, que es el caso de la cámara digital. Diafragma. El diafragma se encuentra situada en el objetivo y tiene la capacidad de regular la cantidad de luz que entra en la cámara. Está formado por un sistema de aspas, que se abren y se cierran para dar mayor o menor cantidad de luz hacia el medio fotosensible de la cámara. Cuanto más pequeño es el orificio, más profundidad de campo obtenemos, es decir, enfocamos más partes de la escena. Las variaciones de abertura del diafragma se denominan apertura, y se muestran mediante el número f. Este número es la relación que existe entre la longitud focal y el diámetro de abertura efectivo. Un valor bajo de f se refiere a un diafragma más abierto que un valor de f más alto. Obturador. El obturador es una parte de la cámara que se encarga de controlar la cantidad de luz que llega al sensor mediante una serie de cortinillas que se abren y cierran al dispositivo fotosensible. Este tiempo es conocido como velocidad de obturación. Según esta velocidad pasará más o menos luz. Cuanto más abierto esté el obturador, más luz entra, pero la imagen que obtenemos puede ser menos detallada. Sensor. El sensor se ocupa de captar toda la información posible de la escena. En las cámaras de película química esta se encargaba de fijar la imagen, en cambio en las digitales se ocupará el procesador y la memoria. El sensor es el panel donde va para toda la luz recogida por el objetivo. Este está formado por píxeles sensibles a la luz, por lo tanto el tamaño del sensor como el número de píxeles que lo forman, nos darán la resolución de la fotografía y su calidad. Hay diferentes tipos de sensores, tales como el CCD, CMOS y otros que tienen distintos formatos. Visor. El visor es el sistema óptico que permite encuadrar el campo visual que se pretende que abarque la imagen de la escena que vamos a fotografiar. Es decir, es la ventana que sirve para que el fotógrafo previsualice la relación que abarca el objetivo. Según el tipo de cámara puede ser diferentes. Puede ser una pequeña ventanita, con una serie de lentes y espejos colocados estratégicamente para ver la escena tal como la capta nuestro sensor a través del objetivo. También puede ser una pequeña pantalla de cristal líquido a través de la cual se puede tener una visión en directo de la escena situada frente al objetivo. Las cámaras reflex y las compactas avanzadas utilizan los dos tipos de visores.
El disparador. El disparador es una pieza que sirve para hacer funcionar el obturador de una cámara fotográfica. También existe un accesorio que reemplaza al disparador de la cámara y permite disparar sin mover la cámara, además de permitir el disparo de forma remota. Básicamente existen dos tipos de disparadores, los de cable y los remotos. El procesador. Circuito electrónico que realiza el procesado de las señales digitales en un Si miras una escena a través de un solo lente, esta aparece al revés. ¿Por qué es esto? Los lentes que son más gruesos en el medio son llamados lentes convexos. Estos lentes causan que los rayos de luz paralelos converjan en un solo punto, llamado punto focal. Cuando los rayos de luz pasan a través del lente, estos no viajan en líneas rectas, sino se doblan ligeramente hacia adentro. Este fenómeno se llama refracción. Cuando los rayos de luz pasan a través del lente, estos se refractan y convergen en un solo punto para producir una imagen. Debido a que la imagen pasa a través del lente al lado opuesto, esta es proyectada al revés. Sin embargo, este proceso por sí solo no es suficiente para producir una imagen nítida. Esto se debe, estrictamente hablando, a que un lente esférico convexo no puede causar por sí solo que la luz converja en un solo punto. El punto focal de los rayos de luz que pasan a través del centro del lente y convergen difieren ligeramente del punto focal de los rayos de luz que pasan a través del borde del lente y convergen. Esto es llamado aberración esférica. Adicionalmente, pueden aparecer resplandores de color. Esto es llamado aberración cromática. Cuando la luz pasa a través de un lente convexo, el punto focal de la luz roja, que tiene una larga longitud de onda, está más lejos del lente que el punto focal de luz azul, que tiene una corta longitud de onda. Esto causa que cambien los colores. Como resultado, los colores parecen correrse. Una disciplina que tiene por objetivo la documentación gráfica de las condiciones en que se encuentra el lugar de la investigación y de los indicios localizados en él. La técnica fotográfica para auxiliar a las ciencias forenses, fijando, es decir, registrando metodológicamente y con la exactitud y nitidez suficientes para preservar en imágenes todos y cada uno de los indicios relacionados con la investigación de los hechos presuntamente delictuosos. La fotografía forense aplica los conocimientos, métodos y técnicas a fin de imprimir y revelar las gráficas necesarias. Las secuencias fotográficas tienen como objetivo la fiel documentación de las evidencias materiales, objetos, rastros, huellas, procedimientos periciales, etc., a fin de coadyuvar en la investigación y la fiel interpretación de la realidad de los hechos criminales. El fotógrafo tiene la tarea de documentar los elementos en los diferentes lugares en que se encuentre, constatar algún indicio que no se pudo apreciar durante la inspección primaria. La fotografía forense en el lugar de los hechos se divide en vistas generales, vistas medias, acercamientos y grandes acercamientos. Como lo son las armas de fuego, es por ello que para su estudio integral es necesario el auxilio de la balística, la cual viene a formar una ramificación importante de la criminalística. La balística es una rama de la mecánica aplicada, que trata del movimiento y características del comportamiento de los proyectiles así como de los fenómenos que la acompañan.
Por lo tanto, para su estudio, la balística tiene una clasificación y a su vez una subclasificación que ayudará a comprender mejor toda la cinemática que desencadena utilizar un arma de fuego, encontrando entonces la clasificación de dicha disciplina como balística interior, balística exterior y balística de efectos, donde la primera estudia la forma en que la energía en reposo contenida en el propelente se libera y se convierte en energía cinética de un proyectil. Esto se traduce que al hacer contacto la aguja percutora en el culot del cartucho se activa el fulminante y genere la combustión, que mediante los gases generados de la descomposición de la pólvora se incrementará el calor, a lo cual en conjunto esta presión dentro de la recámara del arma desprenderán el proyectil y empujándolo a la parte que oponga menor resistencia, esto es hacia boca del cañón. Por ende se estudian todas las etapas del proyectil dentro del arma de fuego. La balística exterior tiene por objeto el estudio de las trayectorias que siguen los proyectiles después de abandonar el cañón de las armas de fuego. Por tal motivo, para esto es necesario la utilización de diferentes factores para comprender mejor esta dinámica, como lo es la resistencia del aire, la fuerza de gravedad de la tierra, el viento, la rotación derivada del ánima del cañón, esta última debido a que el desgaste del arma generará variaciones en el desempeño del proyectil. La balística de efectos es la última clasificación que tiene por objeto el estudio de la acción y consecuencia producida por los proyectiles, durante y después de que impactaran sobre un cuerpo u objeto. Este término es utilizado de menor manera que los dos anteriores debido a que en la actualidad en México no se tiene el instrumental adecuado para generarse dichos estudios de manera precisa, pero lo que sí es claro que debido a los estudios de los efectos provocados por los proyectiles se puede determinar si se trata de un disparo a corta o larga distancia, o bien conocer un poco más sobre qué tipo de arma se utilizó y así descartar calibres que no concuerden con el efecto de un determinado proyectil percutido. Para los órganos de justicia, estas especificaciones son balística comparativa, la cual se lleva a cabo dentro de los laboratorios para conocer el estado físico de los proyectiles, basando su estudio en la búsqueda, detección y comparación de todas y cada una de las particularidades que genera el arma de fuego sobre el casquillo y su respectivo proyectil, ya que hay que recordar que las marcas dejadas por un arma sobre la estructura de un cartucho que se percute van a ser diferentes, aun cuando las armas sean del mismo fabricante y de un mismo modelo, las particularidades serán diferentes. Balística de trayectoria y efectos. Esta de diferencia de la balística de efectos, la de trayectoria y efectos va a venir a generar la reconstrucción gráfica de las trayectorias que siguieron los proyectiles que se impactaron sobre cualquier superficie, la posición de la víctima y el victimario, la posición en que se encontraba el tirador, el ángulo en el que se disparó el arma, así como la reconstrucción total del lugar del suceso, etc. La balística identificativa estudia la relación que existe entre los casquillos y las balas encontrados como indicios en una investigación de criminalística de campo y poder determinar la concordancia con el arma de fuego que percutió dicho cartucho. Esto se resume en encontrar el calibre nominal de los casquillos y balas. En el mundo de las armas de fuego existen dos tipos de calibres que son el calibre nominal es la nomenclatura del calibre específico del arma, ejemplo 38x254, y el calibre real es el diámetro que presentan las balas manufacturadas, ejemplo el calibre real de un cartucho 38x254 es 9.652 milímetros.
Hay un laberinto del cual nadie puede escapar: la identidad. Desde tiempos remotos se sabe que no hay dos huellas digitales exactamente iguales. En Babilonia, 1900 años antes de Cristo, los contratos se hacían sobre tablas de arcilla y se firmaban con el dedo. Antiguos artistas griegos y romanos dejaban adrede su propia huella en cerámicas y tejas, como diciendo: esto lo hice yo. Pero si cada individuo es diferente, ¿cómo hallar al criminal que dejó su huella? ¿Revisando una por una? A fines del siglo XIX se hicieron modelos estadísticos cada vez más precisos. En 1892, el oficial de la policía argentina, Juan Vucetich, identificó a una asesina por sus huellas digitales. Hoy emplean el método todas las policías del mundo. Y lectores electrónicos de huellas digitales se usan para abrir puertas, ingresar a clubes y universidades, identificar usuarios de computadoras. ¿Llegará un día en que las huellas digitales sean nuestra única firma, nuestro único documento, nuestro sello, nuestro rostro? Es la ciencia que se propone identificar a las personas físicamente, consideradas por medio de la impresión o reproducción física de los dibujos formados por las crestas papilares en las yemas de los dedos de las manos. ¿Cuál es el fin de la dactiloscopía? La dactiloscopía tiene como fin identificar a una persona por medio de las crestas papilares en las yemas de los dedos de las manos. Los dibujos papilares reúnen tres condiciones que constituyen el fundamento de la identificación dactilar. La primera es perenidad, que es: permanecen en nosotros desde antes de nacer. Estas crestas se forman dentro del sexto mes de gestación y desaparecen hasta después de la muerte. Inmutabilidad. No cambian a lo largo de la vida, no se pueden alterar ni patológicamente, mucho menos voluntariamente. Diversidad. La diversidad. Todas las huellas son diferentes entre sí y nunca se pueden repetir. En la dactiloscopía se producen tres tipos de dactilograma. El natural. Son los dibujos con los que se nacen, que se observan en las falanges de los dedos, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. El artificial. Son dibujos impresos obtenidos mediante el entintado o impresión de los dibujos naturales. Y hay un tercer tipo, el cual son los latentes. Son dibujos generalmente invisibles o difíciles de ver. Se encuentran sobre objetos lisos como papel, vidrio, botellas, etc. El dactilograma se divide en tres regiones: el marginal, el nuclear y el basilar, el cual se puede observar en la imagen. Los cuatro tipos fundamentales son: el arco, es todo dactilograma que carece de delta. La presilla interna, es todo dactilograma que presenta uno, dos o más deltas a la derecha del observador. La presilla externa, es todo dactilograma que presenta uno o más deltas a la izquierda del observador. El verticilo es todo dactilograma que posee dos o más deltas opuestos y enfrentados, como podemos apreciar en la imagen. El delta es una figura triangular compuesta por una rama ascendente y otra descendente, pudiendo tener o no apéndice o cola. Estas se dividen en dos: el delta negro y el delta blanco. En las huellas dactilares podemos obtener diferentes puntos característicos, como se presentan en esta imagen. Algunos ejemplos son la bifurcada, que se divide en dos: la ojal, el punto, secante, unión, vuelta, fragmento y las demás que se pueden apreciar. La ficha de cadactilar es un procedimiento en el cual se recolecta el tipo fundamental de cada dedo. Se divide
en una sección y en una serie. Así es como se ve una ficha de cada cliente. Principales sistemas de identificación forense. Su objetivo es identificar a las personas que han cometido un hecho delictivo y personas fallecidas, basado en el estudio de la impresión o reproducción física de los dibujos formados por las crestas papilares de los dedos de la mano. Dactilograma. Es el dibujo formado por las crestas papilares de las yemas de los dedos de las manos. Un dactilograma está formado por crestas papilares, que son los relieves, y surcos interpapilares. Sistemas de crestas papilares. Se dividen en tres. Sistema basilar. Forma la base del dibujo dactilar o la última falange. Sistema marginal. Está situado en el margen o contorno del dactilograma. Sistema nuclear. Lo forman las crestas papilares que aparecen en el centro o núcleo del dactilograma.